En este video se presentará algunos elementos básicos y conceptuales del flujo de caja. Para empezar, y para tener como base, tenemos o sabemos que el valor del dinero no es igual en el tiempo. Si nosotros consideramos, por ejemplo, en esta variable, que es la variable B sub f, sería igual al valor actual del dinero multiplicado por 1 más la tasa del dinero, el costo de oportunidad, elevado a un periodo n, que es el periodo en el que se evalúa. Es decir, el valor en el futuro estará en función del valor actual multiplicado por el costo de oportunidad que se requiere al futuro. Esto supone que, siendo un costo de oportunidad positivo, el dinero crezca en el tiempo. Eh, Despejando esta ecuación, podemos también decir que el valor actual entonces será ese valor futuro dividido entre 1 más la tasa elevado al periodo, ¿no? Esto nos permite identificar los diferentes valores en el tiempo, porque si nosotros queremos comparar el valor en el periodo cero, en el año cero, imaginemos que los periodos son anuales, en el año cero no será el mismo valor del dinero que en el año uno o que en el año 5. Naturalmente, el dinero se va a ir devaluando en el tiempo. ¿Cuánto se devalúa? Es esta tasa que le llamamos costo de oportunidad elevado a la n, que el costo de oportunidad sea luego la inflación, o sea, una tasa como la del banco, o simplemente una expectativa para poder tener o definir diferentes alternativas. Eso lo define, en este caso, cada persona, cada inversionista. Entonces, dado para poner el ejemplo y para poder tener un poco más de conocimiento práctico, dado este periodo, vamos a colocar acá es un eje cartesiano, donde aquí vamos a colocar los valores del capital positivos y los valores de capital negativos. Entonces, supongamos que en el periodo cero, en el año cero, existe un capital de inversión y anualmente se registran flujos netos de ingreso. Es decir, en este año 1 hay un ingreso que es superior, por supuesto hay costos, pero se coloca el valor neto de ese año y así sucesivamente. Entonces, podríamos tener la tentación para poder calcular el flujo total de esta inversión, de sumar y restar. Sin embargo, los valores C1, C2 y C3 no se pueden sumar porque están afectados por el factor tiempo. Entonces, ¿cómo los corregimos? ¿Cómo corregimos ese factor? Vamos a aplicar a cada uno de los factores un factor sub i, y este factor sub i es igual a 1 sobre 1 más r elevado a la n, ¿no? Donde r es la tasa o tasa de oportunidad, costo de oportunidad elevado al periodo. Y eso lo podemos plasmar con esta ecuación de que el valor en el tiempo cero es igual a la suma desde i hasta n de los diferentes ingresos del flujo de caja, dividido entre 1 más la tasa elevado a la n. También se podría descomponer la sumatoria y se podría colocar de esta manera, que podría ser más sencillo luego para la formulación en una hoja de Excel, por ejemplo. Vamos a ver entonces una hoja de Excel para que podamos ver cómo se puede lograr esto. Aquí tenemos una hoja muy sencilla de un flujo de caja. Vamos a trabajar en estos dos. Estamos poniendo el periodo T. Hemos tomado ocho periodos. Estamos poniendo un costo de oportunidad de 8%. Y entonces el periodo del 0 al 8, y en estas dos filas vamos a colocar un flujo de caja. La inversión inicial de 500 y cada año se recibe un flujo neto de 100. Entonces, si nosotros sumamos esto, sin más, podríamos decir que tenemos un valor de 300, pero sabemos que tenemos que hacer una corrección en función del tiempo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, el flujo de caja individual de cada año será pues este, pero este no se puede sumar porque cada uno de los valores en el periodo del tiempo es diferente. Entonces tenemos que hacer la corrección. Los tenemos que llevar un flujo de caja a valor actual. Entonces, para esto vamos a hacer la fórmula, vamos a hacer en este caso, el costo o ingreso del año dividido entre 1 más
la tasa y elevado al periodo. En este caso sería 0, ¿no? Y hacemos la misma fórmula para cada uno de los periodos. De esta manera vemos que existe ya una corrección y ahora sí podríamos sumar, ¿no? Entonces, si nosotros ya sumamos, estos ya están llevados a valor actual, y entonces diríamos que el valor actual de todo ese flujo de caja es de 75 en este caso, ¿no? Ahora podríamos hacer el valor acumulado para ver un poco las necesidades de financiamiento y simplemente sumamos cada uno de los efectivos y vemos que entre el año 6 y el año 7 se produce el cambio, ¿no? Aquí se va mejorando la posición de caja y llegamos que entre el periodo 6 y 7 en algún punto se va a hacer neutro y luego se hace positivo, llegando al punto 8 de como positivo, ¿no? Que sería 74.6675. Entonces, para obtener, como dijimos, solamente hacemos la suma. Otra forma de calcularlo, ¿no? Solamente sumamos los valores de cada año, ¿no? Otra forma de calcular, decía para el Excel, es usando la fórmula de valor neto actual, o valor actual neto es lo mismo. Entonces, para esto se utiliza la fórmula BNA. En este caso, se considera que todos los valores van a ser a partir del periodo 1. No se considera el valor 0, o sea, a partir del periodo 1. Entonces, aquí vamos a poner la tasa, que es 8%, y vamos a colocar a partir del periodo 1 en adelante, vamos a colocar los valores que existen. En este caso se coloca como una matriz. Y a eso no hay que olvidar sumarle el valor del periodo o el valor inicial del periodo 0. Y con esto vemos que nos sale el mismo resultado, o sea, exactamente el mismo resultado. Para entender mejor esto, quizás sea bueno plasmar. Aquí he puesto una gráfica que nos puede ayudar a entender mejor. Entonces tenemos aquí en barras, en la barra azul, tenemos un flujo de caja tal cual se da, ¿no? Año a año. Entonces, al principio se hace una inversión de 500 y anualmente se recupera 100. Pero vemos que progresivamente detecta que si nosotros hacemos una corrección por hacemos una corrección por la tasa de retorno o por el costo de oportunidad, vemos que esto va a ir disminuyendo, ¿no? Esto lo vimos en otro video también. Entonces podríamos decir aquí en este gráfico, por ejemplo, que la tasa, el valor va decreciendo poco a poco. Y va a ir decreciendo. Nunca va a llegar a ser 0. ¿Por qué? Porque esto está en función de una reducción de 1 o una multiplicación más R a la N. Conforme N es mayor, entonces la reducción es más importante, pero nunca llega a ser 0, salvo que N sea infinito, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que se interpreta el gráfico. Sin embargo, también podemos ver en este gráfico que el flujo neto ha ido creciendo. Nosotros vamos a ver acá que el flujo neto ha ido creciendo y en este punto, entre el año 6 y 7, se hace neutro, ¿no? El flujo se hace neutro y luego termina en este año con 75 como valor final, ¿no? Es independiente año a año y se hace valor. A partir de esto podríamos llamar que esto es el flujo efectivo positivo, ¿no? Y ahí también nos planteamos otra pregunta, que es, ¿y qué hacemos con toda esta zona que sería el área que necesitaríamos financiar para el proyecto, ¿no? Porque esto es nuestra necesidad de financiamiento. Si lo hacemos con capital propio, sabremos que este capital propio se recuperará recién al año 6.5. Durante 6 años y medio tendremos el capital invertido en el negocio y en el año 6.5 recién empezaremos a recuperar el capital y hacia el año 6.8 obtendremos ganancias. Este es el único periodo de ganancias en este caso. Pero todo este año es un financiamiento, si es con capital propio. Si es con capital de préstamo, bueno, el ejercicio es similar, aunque tenemos que considerar la tasa a la que se obtiene el préstamo y entonces tendríamos que hacer un flujo de caja también con las amortizaciones. Pero bueno, eso es un problema ligeramente distinto, pero está basado en el mismo razonamiento. Podríamos ver también, voy a borrar todos para poder apreciar mejor.
voy a, voy a mostrar, podríamos ver también en este caso, ¿qué pasa si nosotros cambiamos los valores? Por ejemplo, de la tasa. Ponemos una tasa mayor, entonces el valor en el tiempo se reduce. Y fíjense con el resultado. El, el valor de toda la inversión va perdiendo. Entonces, si yo tengo una mayor oportunidad, tengo, por ejemplo, con 12% y ya el valor se convierte en negativo. Esto nos podría decir que el valor de la oportunidad está en el orden del -3 y ya a partir de esto el negocio no es rentable, ¿no? Em, y podríamos decir que entre 11 y 12 es cuando no se convierte en rentabilidad. Eso es lo que le llamaríamos para otro video la tasa interna de retorno, que es para ver en qué momento el valor actual neto se convierte en negativo o en todo caso llega a ser neutro. Entonces volvamos al 8% y veamos también que si nosotros tenemos diferentes ingresos, imaginémonos que al principio se recupera una tasa menor de ingresos, vamos a poner acá 20 y 40 por poner algo, tenemos un flujo negativo, ¿no? Un valor negativo de todo el flujo de caja, ¿no? Y si hacemos la misma operación pero hacia el final del periodo, ponemos por ejemplo 40 y 20, no es lo mismo, el resultado es ligeramente diferente, ¿no? Entonces, es muy importante ver que el valor del dinero en el tiempo influye mucho a la tasa de retorno, influye mucho el capital inicial, la inversión inicial. También si se puede hacer esta inversión inicial en diferentes periodos, ¿no? Eso también puede cambiar el valor del dinero en el tiempo. Entonces, para concluir, vamos a volver a nuestra presentación. Entonces podríamos decir que el tiempo influye en el valor actual del capital debido al costo de oportunidad, que se va a representar por una tasa. Hemos dicho que esta tasa no es una tasa oficial, es una tasa que va a depender del tipo de inversionista. Algunos más pesimistas, o perdón, más pesimistas podrán utilizar tasas muy altas en función de sus expectativas y el nivel de riesgo del proyecto. Otros más optimistas o que no tienen una buena ubicación o alternativas o costo de oportunidad podrán utilizar tasas más bajas como la inflación, por ejemplo, o incluso menos. Otro de los parámetros para la evaluación de los proyectos, uno de los parámetros para la evaluación de los proyectos es el valor actual neto de todo el flujo y que debe ser positivo. Los valores actuales netos negativos no deben ser aceptados porque si no el proyecto pierde dinero, ¿no? Y eso va a estar en función lo hemos dicho, de la inversión, de la tasa y de los flujos proyectados. De ahí la necesidad también de que los flujos proyectados, porque eso es leer el futuro, puedan ser precisos, porque si nos equivocamos con el flujo proyectado es posible que estemos recomendando una inversión que no deba ser llevada a cabo. Y finalmente, para este análisis se ha tomado la hipótesis de que la tasa sea constante a través de periodo de análisis que podría ser también variable y eso es ya otro tipo de análisis.